mi presentación virtual. Vamos a hablar hoy acerca del proyecto integrador. Mi nombre es Noriega Martínez, lunes 6 de diciembre del 2021. Ya, perfecto. Bien, vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Salud y bienvenida, los recursos del proyecto integrador que pueden utilizar para poder ustedes realizar eso que se está solicitando como su proyecto integrador. Vamos les voy a dejar un recurso digital en EducaPlay, como el que espero hayan tenido oportunidad de revisarlo la clase pasada con los derechos humanos en cuestión de la sexualidad. Y ahorita va a ser uno en cuestión de divulgación para que ustedes puedan revisar esas características que lleva y esos espacios o esos momentos que lleva justamente el artículo. Por eso les decía, no se angustien, ahorita van a estar revisando cuáles son esos momentos y van a colocar información de acuerdo justamente a eso que se está solicitando. Vamos a ver cuáles son las características del proyecto integrador. Y por último, bueno, aterrizaremos ya con qué es un artículo de divulgación y trataremos algunos asuntos generales. Aquí entonces iniciamos con el saludo y bienvenida. Me da mucho gusto que estemos compartiendo el día de hoy pues unos momentos con compañeros que no habíamos tenido oportunidad de verlos. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues no me resta más que decirles que muchas gracias por todo el entusiasmo y el empeño que han puesto a lo largo de estas ya casi 4 semanas. Ya se viene la parte final, en ocasiones pues dicen que cuando estamos más cerca de la meta es cuando más complejo está todo. Yo sé que ahorita sienten que el proyecto pues es algo muy extenso, que es algo pues muy grande. Sí tiene características muy puntuales, pero les digo, no se angustien. Mucho de lo que va a llevar este proyecto integrador en realidad ya lo trabajaron previamente en las actividades anteriores, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Por eso esto es justamente como el propio nombre nos lo está diciendo, integrar de todas esas actividades y de todo lo que estuvimos revisando en estas 3 unidades, pues justamente lo que se nos va a solicitar. ¿Cuáles son las temáticas, los recursos que van a poder utilizar para poder integrar su proyecto integrador? Bueno, está la teoría sintética que trabajamos en la unidad número 1, el origen del hombre desde la evolución, que también trabajamos en la unidad número 1, las zonas megadiversas y una sociedad cambiante, que trabajamos también en la semana número 1, pero para la actividad número 2. Vamos a abordar el ciclo celular, la genética molecular, la bioética, que pertenecían a actividad 3 y actividad número 4. También tenemos los recursos del sistema nervioso, el sistema endocrino y los procesos reproductivos y el sistema reproductor femenino y masculino. A su vez, déjenme ver quién está ingresando. Ok, admitir, perfecto. A su vez, entonces, vamos a utilizar los sistemas relacionados en los procesos reproductivos, que si se fijan, bueno, era parte de lo que ustedes trabajaron, sobre todo con más énfasis en la actividad número 6. En realidad, todo esto ya lo estuvieron trabajando en esas actividades, ya estuvieron revisando todos los recursos. Ahorita va a ser integrar todo eso que ustedes ya trabajaron en este caso, lo que se va a pedir. Vamos, ahorita, bueno, en los asuntos generales vamos a abordar la parte del foro aprendiendo y del foro integrador. Bien, este es el recurso digital, ahorita se los pego en el chat. Ahí lo que está es justamente acerca de qué es un artículo de divulgación. Yo les propondría que terminando la sesión ingresaran y pudieran realizar esa actividad. Es una relación de columnas en donde, bueno, de una columna, en la columna izquierda está como tal la definición y en la columna derecha está el concepto. Uno de ellos está, por ejemplo, aborda acerca de, déjenme ver si hay alguien más aquí. Ok, sí, Rocío, por favor. Profesora, la semana anterior ve que nos mandó el recurso igual para que lo trabajáramos, pero a mí no me permitió trabajarlo, no pude trabajar en él. Ok, déjame revisarlo, si no, se los posteo también en el foro para que puedan abrirlo. Yo lo realicé antes de ya poder pegárselos, pero ahorita lo revisamos. Tú no te preocupes, Rocío. Sí, gracias. ¿No de qué? Bien, entonces les digo, está de un lado, está la columna
de definición, del otro está conceptos, y les invitaría a que lo hicieran antes de que revisemos y puntualicen lo que es un artículo de divulgación. Les servirá justamente como un previo para saber qué es aquello que conocen acerca de un recurso de un artículo de divulgación, que es justamente lo que van a entregar. Ya posteriormente, cuando entreguen su artículo, pueden volver a realizarlo con la finalidad de identificar si ya esas dudas que habían quedado o aquellos errores que habían cometido se habían subsanado al estar trabajando lo que era el artículo de divulgación. Bien, entramos de lleno con nuestro proyecto integrador, que su título es la evolución y la reproducción, que si se fijan, realmente estaríamos abordando lo de las 3 semanas justamente en este proyecto. Nos plantea el propio proyecto que, bueno, a lo largo de este módulo número 16 se ha trabajado todas aquellas temáticas que están referentes a la evolución. Hemos también hablado acerca del ciclo celular y culminamos con la parte de la reproducción sexual. Justamente en la actividad número 6, pues hablaba de la parte de la diversidad sexual, en donde ustedes abordaron en cuestión de conclusión y en cuestión de reflexión todo aquello que conllevaba la sexualidad, la diversidad sexual y en este caso integrarla con lo que era su proyecto de vida. Bien, en esta actividad lo que vamos a hacer es justamente recapitular todo lo que se trabajó en estas 3 semanas para poder dar una reflexión acerca de lo que hemos aprendido. Hemos puntualizado a lo largo de las diferentes actividades que cuando hablamos de conclusión o cuando hablamos de reflexión, la parte medular es todo aquello que ustedes colocan como su autoría, es decir, aquello que ustedes estén colocando con sus palabras. ¿Pueden revisar recursos de prepa en línea, SEP? Claro. ¿Pueden revisar recursos externos? También. Lo importante es que tengan todas esas herramientas que les permitan justamente aterrizarlo y plasmarlo. Platicamos también la clase pasada, nuestra sesión pasada, cuando decíamos, bueno, ¿qué conclusión? ¿Qué puedo colocar? Reflexión. Imagínense que están platicando con alguien y le están contando acerca de aquello que ustedes comprendieron o lo que les causó mayor admiración o lo que no conocían y ahora ya pueden entenderlo de una mejor forma. Es justamente lo que van a colocar. También les comentaba, en realidad, la conclusión y las reflexiones, que son esa parte central que nos permite identificar aquello que ustedes justamente han logrado aprender o han logrado, en este caso, completar, como pues parte de sus aprendizajes. El propósito de este proyecto integrador, bueno, es explicar la evolución del ser humano desde la teoría sintética que se trabajó en la unidad número 1, identificando todo aquello que implica. A partir también, bueno, de esa movilidad humana, en donde ustedes hablaron acerca identificaron en esos 2 estados ciertas características para poder, en este caso, contraponerlos. A partir de ahí, bueno, nos permitirá tener una comprensión de la diversidad actual. Muchos de ustedes en sus conclusiones en cuestión de la movilidad humana hablaban justamente de ese enriquecimiento que se daba cuando la gente migraba hacia otros estados y a partir de ahí pues comenzaba a hacer una cultura distinta. ¿Por qué? Bueno, porque la propia cultura que ya tenía ese estado, más la gente que viene de fuera y se incorpora a ese estado, comienza también a integrar todas aquellas costumbres o tradiciones que tienen o tenían en esa comunidad. Por tanto, bueno, se hace una diversidad. A partir de ahí, bueno, vamos a reconocer de igual forma la reproducción como la función vital del ser humano y cómo este está relacionado con ese ciclo celular y a su vez con el sistema nervioso. En sus mapas mentales, ustedes colocaron justamente eso como parte central, cómo el sistema nervioso está, en este caso, relacionado con los diferentes sistemas y que de una u otra forma tiene que ver con ese ciclo celular. Ya para terminar, en cuanto al propósito, bueno, hablamos que se señalarán los avances en la biotecnología para la manipulación de la genética y sus implicaciones en el ser humano. Que esto lo abordaron ya de lleno en lo que fue su actividad integradora número 4, cuando hicieron su tríptico acerca de alguna mutación genética que en este caso hayan elegido. Fue donde empezaron a puntualizar más. ¿Qué van a necesitar para este proyecto integrador? Bueno,
van a necesitar identificar los principales aspectos del proceso evolutivo que habíamos trabajado en semana número 1. De igual forma, reconocer las implicaciones de la movilidad humana, que también se trabajó como parte de la unidad número 1, para pasar a lo que es la identificación de la relación entre la reproducción y el sistema nervioso y la comprensión de cómo funciona el ciclo celular, que fueron las siguientes actividades. Por último, van a reconocer el impacto de la biotecnología en los procesos de modificación del ADN, que si se fijan, justamente es todo aquello que aborda nuestro propósito. Entonces, el propósito, en este caso, estará fundamentado con todo aquello que ustedes van a realizar. ¿Qué es lo que van a entregar? Bueno, un documento en procesador de texto en donde van a desarrollar un artículo de divulgación. En este caso, este artículo de divulgación va a contener información sobre la evolución, las funciones vitales, la modificación genética en el ser humano, y ahorita vamos a dirigirnos a la liga para que ustedes puedan identificarlo. De hecho, también la supervisora nos hizo favor de mandarnos una liga de otras características para que ustedes tengan pues la mayor cantidad de elementos que les permitan justamente realizar ese artículo de divulgación. Ahorita lo retomamos. Bien. ¿Cómo vamos a integrar ya este proyecto? Ahorita retomamos, les digo, el artículo de divulgación, únicamente damos estas características generales. Van a escribir ese artículo de divulgación en un espacio de 4 cuartillas, en un procesador de textos que va a contener los siguientes elementos. Un título, que es el enunciado que da a conocer el nombre del artículo. Recuerden que justamente ustedes van a estar trabajando en una revista y será lo que vamos a dar a conocer. Por eso se colocará ese título, ese enunciado que debe de ser pues muy llamativo y muy creativo. El nombre completo de ustedes, que en este caso son los autores de ese artículo, y se compondrá nuestro artículo de una introducción, que es esa sección inicial en donde nos permite contextualizar los temas. Van a empezar a abordar acerca de qué se habla. De hecho, ahorita en donde veamos cuáles son los elementos de nuestro artículo de divulgación, se van a dar cuenta que hay artículos en los cuales se coloca una introducción y después viene la parte de la introducción. Viene una parte que se llama resumen, es decir, dar a conocer de qué vamos a abordar en ese artículo. Y ya en ocasiones se traduce a un abstract, y el abstract es cuando colocan la misma información, pero en inglés. Cuando nosotros estamos mandando o divulgando un artículo, en este caso para otros países. Después de nuestra introducción, viene nuestro desarrollo. Ahí, bueno, ya colocarán las ideas de manera lógica, es decir, secuenciales, de acuerdo al tipo de organización que en este caso ustedes hayan elegido. Si se fijan, ustedes tienen todos los elementos con los que se va a trabajar, pero no te dicen inicia primero con el ciclo celular y posteriormente trabajas la movilidad. En realidad, son ustedes los que le van a ir dando esa articulación. Si a ustedes les llamó mucho la atención y les fascinó el tema de ciclo celular, pueden iniciar con ciclo celular y de ahí lo van acomodando hasta llegar, por ejemplo, a la diversidad. Entonces, todo depende de ustedes cómo le vayan a dar ese y por último, una parte muy, muy importante, que es la conclusión que hemos estado hablando. Ahí colocarán una breve síntesis de todo aquello que ustedes estuvieron colocando en ese desarrollo. A partir de ahí, bueno, se integrará una reflexión final en la que puede ser en realidad una opinión personal. Lo que ustedes piensen, lo que ustedes realmente sientan en cuestión de aquello que se está abordando. Por eso esa reflexión es personal. Y bueno, no olviden que las referencias son importantes porque son ese sustento que nosotros tenemos para dónde salió este material. Recuerden que bueno, la forma en la cual nosotros utilizamos estas referencias es con el formato de las normas APA de la 7ª edición. Ahora, para el desarrollo, es esta parte medular de nuestro proyecto integrador, que es nuestro artículo de divulgación,
debemos de abordar como tema central la evolución del ser humano y como los subtemas estábamos hablando, la evolución humana, la movilidad humana y la evolución, la relación entre el sistema nervioso y reproductivo. Ustedes podrán entonces definir si inician con la relación entre el sistema nervioso y reproductivo y terminar con la evolución humana, o bien llevar la misma secuencia que está colocada aquí. Todo depende de ustedes. El último subtema que se va a abordar es la manipulación del ADN, donde se va a abordar 3 avances en biotecnología y las implicaciones en el ser humano y en los procesos de evolución. En realidad también ya tienen una parte revisada y analizada cuando entregaron el trabajo del tríptico de las mutaciones genéticas. Importante, deben incluir al menos una imagen para cada subtema. Ahorita que vayamos al recurso, que seguramente ya revisaron, está ahí en la liga en donde nos dirige a un ejemplo de un artículo de divulgación y si se fijan son columnas como si fuera pues el artículo de un periódico, de una revista en donde está por columnas. Realmente el formato será el que ustedes decidan darle, pero tal vez por columnas como lo hicieron con el tríptico les pueden depende de cada uno de ustedes. Y bien, en la sección de la conclusión que decíamos es esa parte medular, van a elaborar la reflexión que hablábamos de esta parte de que pudiese ser una opinión personal, que te da la extensión de 150 a 200 palabras. ¿Cuál será la base de esta opinión? Bueno, la relación entre los subtemas y el contexto actual. Con todo lo que ustedes han realizado, en realidad tienen esos elementos. Únicamente es momento en el que comiencen a sentarse, revisen toda la información y comiencen a plasmar. Estamos a día lunes, tienen tiempo para ir integrando. No busquen también en sentarse y en 5 horas terminar. Mejor dosifíquenlo y váyanlo trabajando. Ya saben que la forma en la cual van a colocarle el nombre de archivo será apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, y le colocaremos M de módulo 16, semana 4, PI de proyecto integrador. Bien, este es el recurso que nos facilita la supervisora Adriana, en donde, bueno, ahorita vamos a ver cómo escribir un artículo de divulgación. De hecho, el propio nombre de este recurso, bueno, es no matar de aburrimiento a los lectores cuando nosotros estamos haciendo un artículo de divulgación, por lo cual nos brinda diferentes características que podemos retomar, pues para ser llamativo. Vamos a poner el ejemplo en el cual, bueno, este artículo de divulgación será justamente para una revista. Esta revista científica va a tomar nuestro artículo para darlo a conocer y difundir todos los resultados acerca, en este caso, del tema que estamos trabajando. Imagínense que el artículo comienza con palabras que no se comprenden o comienza a hablar de muchas situaciones que en realidad no son importantes. Bueno, aquí este artículo nos va a permitir justamente identificar de qué manera podemos nosotros integrar ese proyecto integrador. Bien, ahorita vamos a revisar los asuntos generales y ahorita los dirijo a los recursos para que revisemos el artículo de divulgación. Los asuntos generales es para que recuerden que en esta actividad no hay ninguna extensión de tiempo. Es decir, en nuestro proyecto integrador no vamos a poder tener extensiones de tiempo. Si bien saben que en todas las actividades de la 1 a la 6 puede haber extensiones por la situación que ustedes tengan, en este caso tienen hasta 3 extensiones durante el módulo. Para la actividad del proyecto integrador no hay. Entonces, les pediría que por favor administren bien sus tiempos para evitar contratiempos. De verdad, comprendo las situaciones de conectividad, a todos nos ha pasado, comprendo que en ocasiones salen situaciones inesperadas que no contemplábamos y eso hace que, bueno, nosotros retrasemos lo que estábamos haciendo o no lo podamos revisar. Es importante que esta vez se anticipen. ¿Para qué? Bueno, para que no vaya a suceder alguna situación que no les permita subir su proyecto integrador, porque no va a haber ninguna extensión.
Quienes no puedan ingresar a la semana 4, es necesario que por favor regresen a la semana número 3 y contesten las encuestas para poder tener acceso. Recuerden que eso lo estábamos revisando la clase la semana pasada, en donde decíamos, es importante que respondan esa encuesta para poder acceder a los recursos ya de la semana número 4. Penúltimo, es importante participar en el foro Aprendiendo. Esta ya es nuestra última semana y se nos pide invitarlos, por favor, para que estén aportando mediante, bueno, todas esas opiniones y participaciones que en realidad enriquecen al propio foro. Entonces, los invito a cerrar ya el módulo en esta última semana en el foro Aprendiendo. Y por último, en el último apartado de asuntos generales, tenemos también a la par el foro de integración, en donde, bueno, el propio título es la evolución y el contexto actual. El propósito de este foro es justamente que puedan ustedes compartir la reflexión sobre aquello que se aprendió en el módulo, respecto a qué o basado en qué, bueno, a la evolución de la especie humana y sus implicaciones en la sociedad. Con todas las conclusiones que ustedes han integrado y reflexiones o descripciones que han integrado en sus diferentes actividades, en realidad tienen muchísimo material para poder aportar a este foro de integración. Y bien, el propósito de este foro de integración es justamente reflexionar sobre la evolución de los seres humanos y su relación con la realidad actual. Entonces, si se fijan, sería ya la manera en la cual estamos aterrizando todo aquello que se trabajó a lo largo ya de estas 3 semanas. ¿Cómo van a participar ustedes en el foro? Bueno, de acuerdo con lo que se revisó durante este módulo número 16 y en función ya de su proyecto integrador, van a participar respondiendo los siguientes planteamientos. Número 1, van a mencionar 3 implicaciones que consideren relevantes de la evolución de los seres humanos. Ya ustedes seguramente tienen en mente algunas respuestas que podrán aterrizar y puntualizar después de estar trabajando en ese proyecto integrador. Y segundo, relacionar esos elementos con la situación actual de la sociedad y su impacto en la tecnología, la forma en la que nosotros pues justamente podemos enlazar o interrelacionar estos aprendizajes. Se piden por lo menos 5 participaciones. Por eso lo vamos a ir haciendo de manera gradual. Pudiésemos decir, podemos ir trabajándolo una vez diaria, en donde podamos completar con estas 5 participaciones. Se las puse de manera coloreadas para que podamos identificarlas, en donde, bueno, la primera aportación es donde ustedes van a dar respuesta justamente a lo que se está planteando, que sería lo que encontramos en el inciso A y el inciso B de color azul. Después harán una segunda participación y una tercera participación, en donde, bueno, después de leer los comentarios de sus compañeros, van a compartir con 2 de ellos específicamente. ¿Ahí qué van a hacer? Bueno, podrán hacerle alguna pregunta o bien pueden darle un consejo, hacer una sugerencia o dar una opinión a favor o en contra de alguno de sus planteamientos. Recuerden que, bueno, es muy importante seguir las reglas de etiqueta. Yo sé que en realidad con ustedes no hay ningún problema porque todos han utilizado esas reglas y se conducen con ese respeto que es importante que se maneje en nuestros foros. Para la cuarta participación, bueno, van a revisar sus comentarios y en caso de que alguien haya comentado su participación, que es muy probable que suceda porque nos piden esa interacción con 2 compañeros, van a reflexionar y a responder o bien comentar a otro compañero. Si no, identificamos que en el foro nadie nos colocó un comentario, una opinión o algún punto de vista, entonces nosotros volveremos a comentar a otro compañero. Ya para la última participación, ustedes van a reflexionar sobre los comentarios de los compañeros y van a integrar una reflexión con esas aportaciones que se consideren más relevantes. Y en realidad, bueno, parte mucho de aquello que ustedes justamente identifiquen como lo relevante. Ya para finalizar, ustedes pueden ingresar para revisar la rúbrica y conocer cómo se evaluarán estas participaciones. Por eso les digo, es muy importante que no dejen trabajar en sus participaciones y que en este caso puedan integrarlas en nuestro foro integrador. ¿Cuál sería
este planteamiento, el recordatorio que se nos hace para este foro integrador, pues es justamente usar la creatividad y ser original al momento de escribir nuestras aportaciones. Si yo lo que tengo en la mente es mi punto de vista acerca de cómo se han modificado a través del tiempo la movilidad, que yo voy a colocar, sean ustedes lo más originales posibles al colocar su respuesta. Otro de los planteamientos que se nos hace, bueno, es procurar que las aportaciones generen esa diversidad de conocimiento. Si yo reviso que mi compañera puso algo muy similar a lo que yo iba a poner, bueno, puedo plantear otra situación y colocar una respuesta distinta. Justamente este foro nos invita a enriquecer todo ese conocimiento y enriquecerlo a través de esa diversidad. Se propone el evitar subir documentos o imágenes en el foro. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que están basados en comentarios, en sugerencias, en puntos de vista, no se considera necesario. Habíamos mencionado que es importante respetar esas normas de comunicación virtual, la famosa etiqueta que estábamos comentando, pero que les digo, no hay ningún problema con ustedes porque todos se han conducido con ese respeto, respetando todas las participaciones de sus compañeros. Y bien, sus comentarios deben enfocarse en el tema y ser breves, aproximadamente 5 líneas. Si se fijan, es algo muy puntual lo que nosotros vamos a responderle o a comentarle a esos compañeros. Algunos de ellos mencionaban que era poderle responder con una pregunta, ese cuestionamiento que le hacemos y lo colocamos ahí. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que como se solicitan esas 5 intervenciones, bueno, es importante que en este caso tengamos la particularidad de responder algo muy, muy específico. Bien, en cuestión de esto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Yo sí, maestra. Aparte de la portada, en la actividad va el título y luego nuestro nombre, ¿otra vez? Y su nombre. Sí, para que lo coloquen ahí. De hecho, ustedes todos los documentos que se les piden, pues son justamente con los datos generales de identificación. Bueno, aparte de la portada, abajo el título y luego nuestro nombre. Sí, porque recuerden que lo que ustedes van a hacer es el artículo de divulgación. Siéntanse ustedes ahorita investigadores, periodistas, científicos. Entonces, es importante que ese artículo que en este caso ustedes están desarrollando, bueno, ¿quién lo hace? Si nosotros revisamos ahorita una revista, se van a dar cuenta que tenemos el título. Y abajo del título tenemos quién es el que se dedicó a realizarlo. Entonces, sí es importante que lo coloquen así, Betty. Ok, gracias. Bien. Ya sé por qué son 4 páginas. ¿Por qué? No, adelante. No, que ya sé por qué son 4, porque a la hora de poner la imagen se va a hacer chica la hoja y luego ya, entonces sí, ya no me preocupo, ya no va a ser tanto, compañeros, porque ya a la hora de poner la imagen ya va a reducir. Sí, tenía razón, maestra. No se preocupen. Ya ven, yo les decía, no tienen nada de qué preocuparse y en realidad, justamente como lo acabamos de revisar, es integrar todo lo que hicieron. Entonces, es como revisar lo que ustedes estuvieron entregando para a partir de ahí, pues justamente ya establecerlo y puntualizarlo. Vicente, por favor. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Una pregunta, ¿de qué número de fuente debe ir la escritura? Muy buena pregunta, Vicente. Sabemos que las normas APA nos hablan de Arial 12 como la letra que usualmente podemos trabajar. Todavía 14 la podemos trabajar, pero Arial 12 es lo que se trabaja con mayor puntualidad en este tipo de documentos. ¿Sí, Vicente? Gracias. ¿De qué, Vicente? Sí los invitaría a que, bueno, en este tiempo ustedes puedan ir revisando y acomodando, de hecho, el famoso bosquejo que hacemos y que lo pueden ir haciendo en su cuaderno para establecer esas ideas que van a colocar, o si son más digitales, que lo van haciendo ya en la computadora y comienzan a escribir.
ciertos puntos para iniciar, bueno, les puede servir de previo. Ahorita les digo, estamos el día lunes. Pueden ir estableciendo, acomodando qué le voy a poner, de qué manera lo ligo, de qué manera le doy la secuencia al siguiente tema. Si se fijan, bueno, en realidad pudiésemos decir, es un poco complejo poder integrar estos estos temas, en este caso dándoles ese seguimiento, pero en realidad fue lo que ya han hecho. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestra actividad integradora número 1, ustedes hablaron acerca de la evolución, de la parte de la genética. La actividad número 2 hablaron de la movilidad y en cierta forma lograron encontrar la relación entre la parte de la genética y que terminaba en la diversidad. Entonces, fíjense, es nada más ligar todos esos puntos. Déjenme ver por qué no puedo abrir mi correo para compartirles aquí. Si no, déjenme abrírselos desde acá, en donde está lo que nos mandó nos mandó la supervisora para que puedan revisarlo. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de revisar lo que la liga que propone nuestro propio módulo en cuestión de la revista, del artículo de divulgación científica. No sé si alguien ya lo pudo revisar. No, yo todavía no, maestra. No se preocupen. Déjenme abrirlo para que maestra lo puedan ver. No se preocupen. Déjenme verlo. Nada más ahorita se los comparto para que se den cuenta que en el propio recurso que nos plantea nuestra guía está planteado justamente como el tríptico que ustedes hicieron, a manera de que fuese publicado y estaba en esas columnas. Denme un segundo, ya está a punto de abrir aquí, liga, ok. Déjenme compartirles mi pantalla nuevamente. Vamos acá, para que lo veamos juntos. Aquí está. Compartimos. Ya, ok. Aquí está el recurso que nos plantea la propia guía de nuestro módulo 16. Déjenme hacerlo más grande. Aquí está. Nos dice cómo redactar un artículo divulgativo. El recurso es de la Universidad de La Rioja, en donde pues justamente nos va colocando qué elementos debemos de tener. Es importante, bueno, que aquí buscamos que las personas, ese público que esté leyendo nuestro artículo, pues se interese, se motive, es más, cause tanta curiosidad que quiere investigar más acerca del tema. Por eso ese artículo de divulgación es tan importante, porque es la forma en la cual buscamos captar la atención de, en este caso, los lectores. Y aquí, bueno, lo van a encontrar en donde está el apartado que estábamos revisando, en que necesitaré todas las características. Ya hay un apartado en donde dice liga, y esa liga es la que ustedes los va a dirigir a esto que les estoy aquí colocando. ¿Cómo lograr que el texto de un científico cautive al público? Y bueno, ahí nos pone ciertas características como la parte de pensar como el lector, la empatía, qué es aquello que quiere conocer, le va a permitir pues justamente acomodar esa información. Si se fijan, bueno, aquí está como si fuese una revista en donde está por columnas, está una imagen y se dan esas preguntas. Ustedes pueden hacerlo a manera de pregunta y dar como una respuesta. Sí, en realidad no se pide un formato específico, únicamente que cumpla con esas características, abordando el tema y los subtemas que en este caso estén planteados. Por eso les digo, ustedes van a decidir de qué manera van a acomodarlo. Alguien puede decidir empezar por el último subtema y terminar con el primer subtema que se había planteado. En realidad depende de cada uno de ustedes. Aquí, bueno, de igual forma siguen los ejemplos en los cuales está el artículo de divulgación,
las limitaciones que también tiene el artículo de divulgación, porque en este caso hablar del espacio y del tiempo son limitantes que nos permiten, o más bien nos obstaculizan a no colocar tanta información, sino ser muy precisos. Imagínense a alguien que hizo una investigación que le llevó muchísimo tiempo y plasmarlo únicamente en 4 páginas, necesita sintetizar mucho la información. En realidad ustedes también tienen muchísima información, simplemente en la actividad integradora número 6 de diversidad, imagínense cuánta información no tienen ustedes ahí. Ahora, lo importante será qué es lo preciso, qué es lo específico que necesita ir en ese artículo y que en este caso lleve la secuenciación de aquello que estoy planteando. Esto es lo que sigue, cómo lograr que nos lean. Por eso nos pone que debemos enamorar a ese público o a ese lector que va a revisar nuestro artículo. Bueno, para que independientemente, aquí no nos va a comprar nuestra revista o nuestro periódico, pero sí se va a interesar por ese tema. Imagínense que se lo dan a revisar a sus hijos, a sus parejas, a sus vecinos, y dicen, oye, quiero saber más, es muy interesante lo que hay aquí, quiero conocer más, ¿qué me puedes decir acerca de eso? La misma historieta que ustedes hicieron les puede servir. ¿Por qué? Bueno, porque lo puntualizaron en cuestión de las etapas, de cómo podíamos identificarlas en un caso práctico. Entonces, mismo el artículo de divulgación pudiesen a lo mejor partir de un ejemplo y en base a eso, pues darle esa secuenciación. Ustedes tienen la última decisión y tienen esa libertad de poder elegir qué es lo que van a colocar. Aquí, fíjense, ya está, tenemos una imagen más grande, tenemos unas columnas, de igual forma están los subtemas, sospechosos habituales, las guerras, el camino hacia una vacuna contra la caries, habitantes de la boca, los comensales no invitados, ese es el título que se le dio a este artículo y que si se fijan, pues es un título llamativo, creativo, que dices, ay, quiero saber de qué trata, de qué es. Entonces ya nos vamos a ir dando cuenta, ustedes así lo van a colocar. ¿Qué lenguaje emplear? En este caso lo abordábamos la sesión del viernes, decíamos, es un artículo de divulgación que en este caso va dirigido a un público no especializado. Por tanto, bueno, las palabras, el vocabulario, el léxico que van a utilizar es el que pueda darle ese entendimiento a lo que están colocando. Si hubiesen pedido como proyecto integrador un artículo de divulgación para científico, para un público especializado, el léxico que tuviéramos tenido que emplear tendría que ser muy, muy puntual a aquello que se está abordando. En este caso no, es para un público general, para un lector general. Aquí, bueno, si se fijan, está otro ejemplo, la voz única de los Stradivarius, acordes y desacuerdos para explicar sus superiores cualidades sonoras. Y aquí tenemos de igual forma la imagen, las columnas, las hipótesis de acuerdo a lo que se está planteando o lo que planteó este autor. Y bueno, de igual forma aquí está. ¿Qué no podemos, qué no puede faltar? Pues en este caso es siempre que abordemos un tema, sí es importante darle esa puntualización, porque bueno, recuerden que en ese contexto, si es un público general, puede ser que desconozca de ese tema. Por eso podemos darle esa respuesta. Antes de continuar con nuestro artículo, es importante que conozcamos la definición de diversidad. La diversidad, de acuerdo a la OMS, es esto. Justamente es lo que ustedes tienen, esa libertad para elegir, y depende de cada uno de ustedes el formato que quiera darle y la secuenciación que quieran darle. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos de igual forma cuáles son esos elementos estructurales que articulan el texto. En este caso, el resumen, que yo les decía, que también es conocido como la entradilla, en donde nosotros damos a conocer de qué va a abordar ese artículo. Ya están los sumarios, las fotos, y de igual forma, aquí está colocado ese punto. Miren, aquí tenemos otro ejemplo en donde, bueno, está ese título que decíamos, es un título muy llamativo, La ciencia del boca a boca, nuevas claves psicoantropológicas del beso. Y ahí está ese resumen abajo de la ciencia de la boca, en donde tenemos estas líneas, que sería ese resumen, y si se fijan, en negritas está
quién es el autor, que en este caso serían ustedes. Tenemos una imagen central y después tenemos columnas en donde está esa información. Ustedes aquí tienen pues bastantes ejemplos que pueden utilizar para darse la idea de cómo colocarlo. Yo les decía, no tienen nada de qué preocuparse, esténse tranquilos, información realmente ya la tienen, únicamente es para que puedan colocarlo. Bien, déjenme únicamente colocarles lo que nuestra supervisora Adriana nos invita a revisar. Ese recurso está aquí en la presentación. También se los coloco ahorita en el chat para que lo tengan listo. Miren, aquí está. Aquí está. Bien. Para que también lo puedan revisar. El título de este artículo es de cómo escribir un artículo de divulgación y no matar de aburrimiento a tus lectores. De igual forma, aquí está el resumen, es lo que yo les decía, está esas palabras, esas frases, enunciados que le van a dar ese inicio de qué se trata ese artículo. Y de igual forma hay artículos en los cuales se ponen palabras clave, que serían las palabras, en este caso, o conceptos clave que son esenciales dentro de ese artículo. Después está el abstract, que es lo mismo que el resumen, únicamente en inglés. Después, bueno, ya nos colocan aquí, en esto que también les voy a compartir, cuáles son esos pasos que pueden utilizar para formular ese artículo de divulgación. Aquí el primer ingrediente es esa historia que ustedes quieren contar. Yo les decía, tienen el tema y tienen los subtemas, pero en realidad no es forzoso que inicien de esa forma. Pueden empezar por el último subtema y darle esa secuenciación hasta abarcar todos esos temas que se están planteando. Posteriormente, bueno, tenemos aquí el segundo ingrediente, que es la estructura de la historia, ya aquello que ustedes van a abordar. Nuestro tercer ingrediente, que sería el ritmo que le vamos a dar, y algunos comentarios finales, cómo es esa conclusión y esa reflexión que mismo le está solicitando, en este caso, nuestra propia actividad. Bien, ¿dudas, preguntas? No, ninguna, maestra, todo bien, gracias. Perfecto, Betty. Rocío, ¿cómo vas? Bien, profa, todo bien, gracias. Excelente. Déjenme, Vicente, dudas, preguntas, Alma, Leticia, Eloísa, José Luis. Y no, maestra, de momento no. Muchas gracias. Excelente, perfecto. Leticia, por favor. Sí, gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi internet está un poco intermitente y cuando la compañera Betty le preguntaba que si el proyecto integrador va a llevar portada, se me fue el audio, entonces no escuché. ¿Sí lleva portada nuestro proyecto integrador o no? Sí, coloquen esa parte donde estén esos datos de identificación, los generales que siempre colocan, y posteriormente ya el artículo que les piden. Ah, ok, asesora, muchas gracias. ¿De qué? Déjame, se me hace que no lo copié. Para colocarles las ligas. A ver. En el chat acabo de colocarles la liga que nos envió la supervisora Adriana, en donde están los ingredientes que vimos a grandes rasgos ahorita para que identificaran esas puntualidades. Y también les voy a colocar el del recurso que les digo, el digital, para que ustedes puedan resolverlo. Es más, si ahorita tienen un tiempo libre o en la noche o en el momento que encuentren ese tiempo, los invitaría a que lo puedan responder. Ojalá puedas revisarlo, Rocío, si no, voy a ver qué es lo que sucedió, porque yo sí pude resolverlo. Les digo, están esas dos columnas para que ustedes puedan identificar esos conceptos previos, en este caso a algo que ya van a iniciar. Entonces, sería importante que pudiesen resolverlo.
Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ya casi es el último día que nos vemos. El viernes el viernes nos despedimos. Así es, maestra, ya el viernes. Qué rápido. Qué rápido. Pero mira, con mucho gusto de compartir con ustedes. Gracias. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta, ya de forma particular, personal, me pueden mandar un mensaje. Saben que casi siempre se lo respondo de manera inmediata, salvo que se me empiecen a perder, pero los tengo ahí anotados y les voy a dar respuesta. Me dio muchísimo gusto saludarlos, verlos ya en esta semana número 4, acercándonos a ese final. Ya el día viernes, pues estaríamos únicamente cerrando y pues de una u otra forma despidiéndonos, porque ya no tendríamos otro momento en el cual nos podemos ver y despedirnos. Nos escribiremos en el foro como parte de una despedida, pero bueno, es distinto a estarnos viendo ahorita de forma, en tiempo real, de forma síncrona. Profesora, una pregunta. Dime, Rocío. Disculpe, ¿usted sabe si nos van a dar vacaciones? No sé, y todavía tampoco tengo la respuesta de lo que me dijeron de cuándo iban a terminar, que ustedes contemplaban que junio, que todavía estoy en espera de que me lo digan. Yo espero que para el día viernes ya lo sepa y ya les pueda contestar. De igual forma pregunto lo de las vacaciones, a ver si alguien sabe algo y me lo pueda compartir y el viernes resolvemos esa duda. Sí, gracias, asesora. Rocío. Leticia, ¿tienes alguna otra pregunta, duda para cerrar? No, asesora, todo claro. Muchas gracias. ¿De qué? Pues chicos, deseo que tengan una excelente semana, que sea una semana muy productiva, váyanlo haciendo dosificado, vayan trabajando partes, les digo, primero como ese bosquejo en el cual van colocando y después le van dando pues ya la estructura que ustedes elijan. No se angustien, alguna duda, pregunta que tengan, por favor, manden un mensaje y bueno, estaremos ahí compartiendo. Y dicen ahí que si no la resolvemos, hacemos más grande la duda. Ok, muchas gracias, maestra. Pasen muy bonita tarde. Gracias, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Adiós, compañeros. También. Buenas tardes, compañeros. Gracias, asesora. Gracias. Hasta luego, compañeros y maestra. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye.